Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para incentivar la reflexión. ¿Alguna vez han mirado el techo de una casa, las baldosas del piso en la escuela o incluso las señales de tránsito en la calle y se han preguntado por qué esas formas son tan precisas, tan regulares, tan perfectas? ¿Por qué los ingenieros y arquitectos confían tanto en los triángulos cuando construyen puentes o edificios? La respuesta a esas preguntas tiene más de 2000 años de historia y hoy vamos a explorarla. El tema de nuestro video es la geometría euclidiana, sus conceptos fundamentales, sus teoremas y su importancia en la vida cotidiana. A lo largo de este video veremos el teorema del triángulo de Napoleón, los criterios de congruencia y semejanza del triángulo y los cuadriláteros cíclicos. Para comenzar, necesitamos saber de dónde viene el nombre de lo que vamos a estudiar. Hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, vivió un matemático llamado Euclides. Este hombre tuvo una idea que cambió la historia de las matemáticas para siempre. Reunir y organizar todo el conocimiento geométrico que existía en su época en una sola obra, a la que llamó Los Elementos. Gracias a ese trabajo monumental, hoy podemos hablar de la geometría euclidiana como una disciplina ordenada, con reglas claras y demostrables. Entonces, ¿qué es exactamente la geometría euclidiana? La podemos definir como la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las figuras geométricas en sus formas y propiedades, cuando éstas se encuentran en un plano. Ahora bien, ¿qué es un plano? Imaginen una hoja de papel que se extiende infinitamente en todas direcciones, perfectamente plana, sin dobleces ni elevaciones. Todo lo que dibujamos ahí, triángulos, cuadrados, círculos, rectas, pertenece al mundo de la geometría euclidiana. Sencillo, ¿verdad? Con base en eso, podemos avanzar. Ahora quiero contarles algo que me parece fascinante y que tiene que ver con una revista muy peculiar. Entre 1704 y 1841 se publicó en Londres un almanaque llamado The Lady's Diary, que en español significa El Diario de la Mujer. Era una publicación dirigida principalmente a mujeres, y entre sus páginas aparecían recetas, consejos del hogar y problemas de matemáticas para que las lectoras los resolvieran. En una edición de 1826 apareció un problema que, años después, se conocería como el teorema del triángulo de Napoleón. ¿Y por qué lleva el nombre de Napoleón? La primera vez que este teorema fue atribuido al famoso líder francés fue en 1911. En el libro de Elementos de Geometría del matemático Aureliano Pfeiffer, donde se menciona que el problema fue propuesto por Napoleón Bonaparte al matemático Lagrange. De ahí que lleve su nombre hasta nuestros días. Pero lo más interesante no es quién lo descubrió, sino lo que dice. Permítanme explicárselos de la manera más clara posible. Imaginen que tienen un triángulo cualquiera. Puede ser chico, grande, irregular, lo que quieran. A ese triángulo lo llamamos ABC. Ahora, sobre cada uno de sus tres lados
construyen un triángulo equilátero, es decir, un triángulo donde los tres lados son exactamente iguales. Después, ubican el centro de cada uno de esos tres triángulos equiláteros. ¿Qué pasa si unen esos tres puntos centrales? Obtendrán un nuevo triángulo, y ese triángulo siempre será equilátero. No importa qué tan raro o irregular sea el triángulo original, el resultado será siempre un triángulo equilátero perfecto. También existe otra forma de enunciar este mismo teorema. Si en un triángulo cualquiera construimos triángulos equiláteros sobre sus lados, entonces los centros de las circunferencias circunscritas a esos triángulos equiláteros formarán a su vez un triángulo equilátero. ¿No les parece increíble que del caos surja el orden? Eso es precisamente lo que hace la geometría, encontrar regularidad donde parece no haberla. Antes de continuar, quiero que reflexionen sobre esto. ¿Por qué creen que los matemáticos de todas las épocas han sentido fascinación por los triángulos? Lo veremos más adelante con más detalle. Para poder trabajar con triángulos con mayor profundidad, es importante que conozcamos 4 elementos que aparecen constantemente en la geometría. Les voy a explicar con comparaciones sencillas para que los recuerden sin dificultad. El primero es la altura. La altura de un triángulo es el segmento de recta que va desde uno de los vértices, es decir, desde una de las esquinas hasta el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados, es decir, de forma perpendicular. Piensen en cómo medirían qué tan alto es un árbol, desde su base hasta su punto más elevado, en línea recta hacia arriba. Así funciona la altura en un triángulo. El segundo elemento es la mediana. La mediana es el segmento que va desde un vértice del triángulo hasta el punto exactamente a la mitad del lado opuesto. Es como si alguien quisiera ser completamente justo y dividir el lado contrario en dos partes iguales. El tercer elemento es la mediatriz. La mediatriz es la recta perpendicular que pasa justo por el punto medio de cada lado. Imaginen que cortan cada lado del triángulo exactamente por la mitad y trazan una línea recta que lo cruza, formando un ángulo recto. Eso es la mediatriz. Y el cuarto elemento es la bisectriz. La bisectriz es la semirrecta que divide un ángulo del triángulo en dos ángulos exactamente iguales. Si tienen un ángulo de 60 grados, la bisectriz lo parte en dos ángulos de 30 grados cada uno. Es como un árbitro que divide algo en dos partes perfectamente simétricas. Les recomiendo que memoricen estos 4 conceptos porque los van a necesitar, no solo hoy, sino en muchos temas de geometría que verán más adelante. Avanzamos ahora hacia uno de los conceptos más importantes de este video, la congruencia. Quiero que imaginen algo cotidiano. Supongamos que están comprando azulejos para el piso de una habitación. Todos los azulejos deben ser exactamente del mismo tamaño y la misma forma para que encajen perfectamente. Si uno es más grande o tiene un ángulo diferente, arruinaría todo el diseño. A esa igualdad exacta entre dos figuras es a lo que en geometría llamamos congruencia.
Formalmente, la congruencia es la igualdad de dos figuras geométricas. Sus lados y sus ángulos correspondientes son iguales. Lo representamos con el símbolo igual con una ola en la parte superior. Ahora bien, ¿cómo sabemos si dos triángulos son congruentes? No necesitamos medirlos todos desde cero. Existen tres criterios que nos facilitan el trabajo. El primero es el criterio lado, 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 que abreviamos como LLL. Este criterio nos dice que si los tres lados de un triángulo son iguales a los tres lados de otro triángulo, entonces ambos son congruentes. Por ejemplo, si el triángulo ABC tiene sus lados iguales a los triángulos DEF, entonces podemos afirmar que esos dos triángulos son congruentes. El segundo criterio es el lado ángulo lado, o LAL. Aquí no necesitamos medir los tres lados. Basta con que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos sean iguales en ambos triángulos. Piensen en ello como identificar a una persona no por todo su cuerpo, sino por dos rasgos muy específicos y el espacio entre ellos. El tercer criterio es el ángulo lado-ángulo, ALA. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre esos ángulos también es igual, entonces son congruentes. Les hago una pregunta para reflexionar. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana creen que sea fundamental garantizar que dos piezas sean exactamente iguales? Piensen en la fabricación de piezas para los automóviles, en la carpintería o incluso en la industria textil. La congruencia está en muchas partes. Muy bien, ya entendemos la congruencia. Ahora, demos un paso más y hablemos de la semejanza, que es un concepto relacionado pero diferente. ¿Han visto alguna vez una fotografía ampliada? La imagen es exactamente la misma, pero el tamaño es diferente. Esa es la idea central de la semejanza. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. En geometría lo representamos con el símbolo que parece como una ola. Para los triángulos también contamos con tres criterios de semejanza. El primero es el criterio ángulo-ángulo, o AA. Si dos triángulos tienen un par de ángulos iguales, entonces son semejantes. Esto tiene mucho sentido si recordamos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180 grados. Si dos ángulos son iguales en ambos triángulos, el tercero también lo será automáticamente. El segundo criterio es lado-ángulo-lado, o LAL. Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Aquí la palabra clave es proporcional. Los lados no tienen que ser del mismo tamaño, pero sí guardar la misma relación entre sí. Es como comparar una receta de cocina para 4 personas con la misma receta para 8. Los ingredientes no son iguales, pero guardan la misma proporción. El tercer criterio es lado, 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 o LLL. Si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados del otro, entonces los triángulos son semejantes. Ahora quiero que noten con claridad la diferencia entre ambos conceptos. En la congruencia, los lados y los ángulos son iguales. En la semejanza, los ángulos son iguales, pero los lados son proporcionales. Esa distinción es fundamental y aparecerá constantemente en sus ejercicios. Para cerrar el desarrollo del video, quiero hablarles de una figura que combina dos elementos que ya conocemos, los cuadriláteros y las circunferencias. Un cuadrilátero cíclico es una figura de 4 lados que cumple dos condiciones al mismo tiempo. La primera,
sus ángulos opuestos son suplementarios, es decir, cada par de ángulos opuestos suma exactamente 180 grados. La segunda, existe una circunferencia que pasa exactamente por sus 4 vértices, como si el círculo abrazara al cuadrilátero tocando cada una de sus esquinas. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para calcular ángulos que no conocemos. Si sé que un ángulo interior del cuadrilátero mide, por ejemplo, 89 grados, entonces el ángulo opuesto a él medirá 180 menos 89, es decir, 91 grados. Así de directo. Imaginen que están diseñando una ventana circular con un marco de 4 lados inscrito dentro. Para que todo encaje perfectamente, ese marco debe ser un cuadrilátero cíclico. Esta propiedad, que a veces parece solo teórica, tiene aplicaciones reales y concretas en el diseño y la arquitectura. Jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video y quiero hacer un recorrido breve por todo lo que vimos. Comenzamos entendiendo qué es la geometría euclidiana y cómo Euclides organizó el conocimiento geométrico hace más de 2000 años en su obra Los Elementos, base de todo lo que vimos hoy. Conocimos el sorprendente teorema del triángulo de Napoleón, que nos enseña que, sin importar qué tan irregular sea un triángulo, siempre es posible construir a partir de él una figura perfectamente equilátera. Una prueba de que la geometría tiene una elegancia interna que no deja de asombrar. Aprendimos los 4 elementos fundamentales del triángulo: la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz, herramientas indispensables para cualquier análisis geométrico. Distinguimos con claridad la diferencia entre congruencia, cuando dos figuras son exactamente iguales en lados y ángulos, y semejanza, cuando tienen la misma forma pero en distintas proporciones, con sus 3 criterios en cada caso. Y cerramos con los cuadriláteros cíclicos, figuras de 4 lados inscritas en una circunferencia, donde los ángulos opuestos siempre suman 180 grados. Todo esto son herramientas que están presentes en la construcción de edificios, en el diseño de objetos, en la tecnología y en la misma naturaleza. Los invito a que observen su entorno con ojos de geómetra. Cuando vean una ventana, un puente, una cancha o incluso el patrón de un tejido, pregúntense, ¿qué figura geométrica hay aquí? ¿Qué relación existen entre sus partes? Ya verán que el mundo está lleno de matemáticas esperando a ser descubiertas. Recuerden siempre, entender la geometría no es memorizar fórmulas, es aprender a pensar con orden y precisión, con creatividad. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.